Buenos días, profesor. Hoy le voy a hablar sobre el análisis técnico de las normas Covenant MINUR para edificaciones. Antes de comenzar, quisiera decirles que las normas son muy importantes ya que nos dan un margen y nos especifica cómo se debe hacer de manera correcta un proceso constructivo. Esta presentación presenta la edificación, alcance y explicación técnica de las normas solicitadas. Estas normas construyen el marco legal e histórico técnico para el cálculo de diseño y construcción de edificaciones en Venezuela, lo cual es muy importante ya que nos ayuda, como le había dicho previamente, a mantener un margen de error y también nos dice de cómo se debe hacer, porque como su nombre lo indica, es una norma que está estipulada. Ahora bien, hablemos sobre la norma Convenil 2002. Tiene criterios y acciones mínimas para el proyecto de edificaciones. Decimos que es una norma redactora que analiza los tipos de cargas y fuerzas que deben soportar actuando en una estructura. Y se define como en edificaciones como cargas de uso, qué cargas de uso tendrá. En su explicación técnica tenemos que tiene acciones permanentes, que son las cargas muertas, que se describe como CP, y tenemos acciones de cargas variables, como cargas vivas, CB. Tenemos ejemplos que son los diferentes tipos de carga para las viviendas, que son estimadas de 175 kilogramos por metro cuadrado. Para edificaciones tenemos que es 250 kilogramos por metro cuadrado y para de mayor escala tenemos de 500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, hablemos sobre la norma Comanil 1753, estructuras de concreto armado para edificaciones. Nos dice que es un reglamento de análisis y diseño que tiene diferentes tipos de elementos de concreto reforzado, que podrían ser vigas, columnas, losas de función, de fundaciones y muros. En su análisis técnico, nos dice que se basa en la American ACI 318. Ok, tenemos que es un método de diseño que utiliza el método de ruptura y estado líquido último. Y tiene ciertos requisitos que serían como el recubrimiento mínimo para columnas, que sería de 4 centímetros, igualmente para vigas, y 7.5 para fundaciones. ¿Ok? Ahora hablemos sobre la norma Covenil 1618, que son estructuras de acero y edificaciones de evolución. Tenemos como punto A Covenil 1118-88, que es la antigua, y tenemos la B, que sería norma Covenil 1618-98, que sería la norma moderna. ¿Ok? La 1618-82 es filosofía basada en diseño por esfuerzos permeables, mientras que la norma Covenil 1618-98 nos dice que es basada en el diseño de factores de carga y requisitos. ¿Ok? Es la diferencia entre ellos dos. La explicación de norma Covenil 1618 nos dice que se calcula la estructura asegurando que los esfuerzos en el acero no superan un porcentaje del límite elástico, que sería nuestro FY. Y mientras que la explicación de norma Covenil 1618-98 nos dice que analiza en su punto de agotamiento real y en la condición de servicio, que sería la deflexión. Hablemos sobre la norma Covenil 1756-82, que son las edificaciones antisísmicas. ¿Ok? Ok. Estas normas
Fue la primera norma moderna del Sismo Venezuela, creada para las lecciones aprendidas en el terremoto de Caracas de 1967. ¿Ok? Tenemos las explicaciones técnicas, que sería zonificación antigua, que tenemos que tomar en cuenta qué tipo de zonificación se tiene en la hora del terreno a la hora de hacer la construcción. También tenemos los espectros. Los espectros, que sería la definición de la curva de diseño más simples que las actuales. Tenemos la importancia histórica, que sería la mayoría de los edificios existen en Caracas y en el centro del país fueron calculados con esta norma. Sin embargo, los estudios posteriores demuestran que esta norma subestima las fuerzas sísmicas en ciertas zonas. Tenemos sustitución, que fue reemplazada por la norma convenil 1756 hasta 2001, que fue revisada en 2019, la cual cambió la zonificación a una escala de 0 a 7, aumentos significativos para la exigencia de rigidez. Ahora bien, hablemos sobre la norma convenil 2000 a, a 2002. Fue en 1999, sector construcción, mediciones y condiciones de partidas. ¿Ok? Esta nos ayuda y es un manual que está establecido para elaborar presupuestos de obras. Eso lo hemos visto en el transcurso de la materia, de la carrera, cómo se hace una estructura de mediciones y partidas. Uno, cuando hace una obra, tendría que tomar en cuenta cuáles son los tipos de medidas y cuáles serían los tipos de dimensiones que se va a tener en obra. Pueden ser diferentes tipos de obras como edificaciones, viviendas, fachadas, etc. Y se hace un protocolo para hacer las mediciones y agregarlos en las partidas. Y por ende, haciendo ese tipo de partida es que uno haría la cotización y la evaluación. Tenemos aplicación técnica, que la norma tiene una condición, que es el código E. Todas las partidas comienzan con la letra E, que sería de edificación. Tenemos criterio de medición, que lo más importante define que incluye cada precio y cómo se mide. El acero se mide por kilogramos, no por la longitud. El concreto se mide por el volumen. Y también tenemos un tipo de alcance, que sería la definición del precio unitario, debe incluir materiales, equipos, mano de obra y transporte. Y esto sería toda mi exposición. Muchas gracias por prestarme atención.